muchachos, bienvenidos a esta nueva clase del módulo 2 y esta vez veremos el tema de funciones exponenciales. Bien, ¿qué es una función exponencial? Miremos, si yo tengo una función f y esta está definida por f de x igual a b de x, si esta toma esta forma, donde b sea mayor a 0, b diferente de 1 y el exponente x sea cualquier número real, se llamará esta función exponencial con base p. ¿Sí? Entonces, hemos visto la forma de una función exponencial. Listo. Con eso, ¿qué podemos ver? Con esto podemos ver o podemos saber cómo puede ser la gráfica de una función y cuáles son las propiedades de los logaritmos. Primero, veamos cómo trabaja una función exponencial gráficamente. Sí, tiene ciertas características, de las cuales podemos destacar el dominio. El dominio de una función exponencial, es decir, el conjunto de valores que puede tomar, en este caso, la variable independiente, que es x, va a ser todo lo reales. Sí, su rango se verá desde 0 hasta el infinito. ¿Sí? La asíntota en este tipo de gráficas va a ser x igual a 0 o lo que es todo el eje x. Es decir, que mi gráfica nunca va a topar este eje, jamás. ¿Sí? Y va a haber un punto de corte en 0, 1. ¿Sí? 0 y aquí voy a tener 1, una línea. ¿Sí? Ese va a ser mi punto de corte. Ahora, esta se caracteriza por varios aspectos que toma. Por ejemplo, si x, es decir, si el exponente es negativo o mi base está entre 0 y 1, es decir, es mayor a 0 y menor a 1, mi gráfica decrecerá. Y si el exponente es positivo o b es mayor a 1, la gráfica crece, ¿sí? Nuestra gráfica crecerá. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que mientras mayor sea la base, ¿sí? Mientras mayor sea mi base de la función, más se pegará la gráfica a los ejes. ¿Sí? Aquí podemos ver rápidamente una función igual a e elevado al x, positivo. Miren, esta tiende a crecer, es positiva. ¿Sí? Y aquí tenemos un caso contrario, en que decrece. Tengo mi exponente negativo, decrece. Sí podemos ver aquí la diferencia entre una gráfica que crece y otra gráfica que decrece. ¿Sí? Según lo antes mencionado, vamos a poder esbozar o saber con antelación de mejor manera cómo va a ir la gráfica de nuestra función exponencial. Bien, ahora, para la resolución de este tipo de funciones tenemos que saber cómo podemos trabajar con los exponentes, ¿sí? Con una función tipo exponencial. Entonces, aquí, vamos a ver, aquí vamos a ver nuestras propiedades. Aquí esto no está correcto. Aquí son propiedades o reglas de los exponentes, ¿sí? Son propiedades o más bien reglas de los exponentes, ¿sí? Veamos, ¿en qué consisten estas? Tengo varias reglas para poder yo trabajar con exponentes. Por ejemplo, cuando multiplico dos términos con la misma base y diferentes exponentes, conservo la base y sumo los exponentes. ¿Qué pasa ahora si yo divido dos términos que tienen la misma base y diferentes exponentes? Conservo mi base y resto mis exponentes. Ahora, si yo elevo a una potencia, a un término que está ya elevado a una potencia, que es lo que hago, conservo mi base y multiplico los exponentes, ¿sí? Y en el caso de yo multiplicar dos números y todo esto estar elevado a una potencia,
Esta se vuelve distributiva para cada número. Miren, AB elevado a la n va a ser igual a la n por b a la n. ¿Sí? Aquí, una división de dos números, todo eso elevado a una potencia. ¿Sí? Esto también se vuelve distributivo. Los exponentes son distributivos tanto para la multiplicación como para la división. Es decir, que si yo tengo una fracción o, o la división de dos números y toda esta división elevado a la n, puedo distribuir y me quedaría a a la n dividido para b a la n. ¿Sí? Esta, este tipo de propiedad me dice que si un número está elevado a la 1, esto será igual al mismo número. La propiedad siguiente nos dice que si un número está elevado a la 0, este siempre será igual a 1. ¿Sí? Cualquier número elevado a la 0 será igual a 1. Y veamos como última regla o propiedad que si un número está elevado a un número negativo, esto podemos ponerlo o igualarlo a su forma inversa. A elevado a la menos n será igual a 1 sobre a la n. Bien, muchachos, con esto podremos enfrentar de mejor manera la resolución futura de ejercicios de tipo exponenciales. Bien, muchachos, ahora veremos la resolución de funciones exponenciales. Vamos a empezar con ejercicios básicos para entender cómo funcionan estos. Veamos qué me pide el primer ejercicio. Me dice, grafique f de x igual a 1 más 2 elevado a la 1 menos x. ¿Sí? Bien, veamos. Debemos basarnos en los parámetros que vimos para graficar, en este caso, una función exponencial, que tengo en mi exponente, si mi exponente es positivo, negativo, si mi base está entre 0 y 1, si es mayor a 1, si se va a pegar mucho a los ejes, si no lo va a hacer. Entonces, hay que evaluar todo eso, ¿verdad? Nos dice que, por ejemplo, cuando determinamos que la base crece, este se va a pegar mucho a los ejes, ¿sí? Entonces, realmente, si esto está hecho un tipo de zoom en la gráfica, porque esta gráfica realmente tiende a crecer mucho. Miren, un menos 4 ya va creciendo, creciendo, ¿sí? Es realmente decreciente, ¿sí? Va decreciendo. Miren, mientras X sube, Y decrece, ¿sí? ¿Qué pasa? Que mientras X sube, Y decrece, ¿sí? Entonces es decreciente. Mire, pero mientras va tomando valores menores X, Y tiende a subir mucho, ¿sí? Entonces este simplemente es un trozo de nuestra gráfica. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para visualizar de mejor manera nuestra gráfica? Hacer una tabla de valores e ir poniendo todos estos puntos en nuestra gráfica, ¿sí? Entonces hemos obtenido algo como esto, ¿sí? Tomamos cada valor de X, lo reemplazamos en mi f de X, obtengo mis valores de Y y voy reemplazando estos puntos en mi gráfica y voy viendo cómo me va quedando mi gráfica. Ahora, ¿qué puedo concluir de esto? Puedo revisar los parámetros que nosotros vimos inicialmente para hacer una gráfica de una función exponencial y ver cómo estos se van verificando en nuestras diferentes gráficas, ¿sí? Viendo qué pasa cuando nuestro exponente es negativo, decrece, viendo qué pasa si mi base es mayor que 1, viendo qué pasa cuando se va pegando mucho a nuestros ejes. Entonces, dependiendo del tipo de función que tenga, yo voy a tener un diferente tipo de gráfica. En este ejemplo, con este tipo de función hemos visto el tipo de gráfica obtenida a partir de esta. ¿Sí? Bien, así podremos ir evaluando también próximas gráficas. Ahora, veamos nuestro ejercicio 2. ¿Qué nos pide? Resolver esta ecuación de aquí. Sí, tenemos que despejar X. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bien, lo que tratamos de hacer es despejar X. Entonces, que tenemos que
manejar nuestras herramientas algebraicas de tal forma que nosotros podamos despejar esta variable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Sí? Como ustedes deben recordar, eh, una propiedad de las raíces es que una raíz puede, o un radical puede transformarse en un exponente. Por ejemplo, si yo tengo mi raíz enésima de un número a, esto es igual a elevado a la 1 sobre n. ¿Sí? Recordemos esta propiedad. ¿Sí? O revisemos esta propiedad. Es lo que he hecho aquí. Tenía mi raíz cúbica de un número, en este caso el número es 2 elevado a la 2x más 1, y lo he pasado a un exponente, elevado a la 1/3. ¿Sí? Esto es igual a un 32a. Lo que nosotros vimos en las propiedades también de exponentes es que si yo tengo un número elevado a la menos n, esto puede ser igual a la n. Recordamos, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? 1 sobre 32. 32 es igual a 2 a la quinta. Y puedo partir de aquí a acá como de aquí hacia acá. ¿Aquí qué he hecho? Lo contrario. 2 a la quinta, lo he pasado a la 2 a la menos 5. ¿Sí? Y 2 a la menos 5 es lo mismo que tener 2 por 5 por menos 1, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que tener 2 a la quinta y todo esto por menos 1, que es lo que he puesto aquí. Bien, ahora, aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado otra propiedad de exponenciales, ¿sí? Que ya vimos anteriormente, ¿sí? En el que si teníamos las mismas bases y se estaban multiplicando, conservábamos las bases y sumábamos los exponentes. Aquí, en este caso, hemos hecho lo contrario, ¿sí? Hemos partido desde la suma a la multiplicación, ¿sí? Entonces, después de esto, ¿qué es lo que hacemos? Sí, hacemos la propiedad distributiva de los exponentes para la multiplicación. Entonces, 2x por 1/3 y 2 a la 1 por 1/3, ¿cierto? Y esto viene a ser igual, 2 a la quinta por menos 1, que me da 5 por menos 1, 2 a la menos 5, ¿ya? Todo esto lo hemos hecho a través de el uso de las reglas o de las herramientas proporcionadas por las propiedades de los exponentes, y en este caso también hemos usado radicación, que a su vez se convierte en un exponente. Bien, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a aplicar una de las propiedades de los exponenciales, en que nos dice que si tenemos dos términos multiplicados con la misma base, se mantiene la base y se suman los exponentes, que es lo que hemos hecho aquí. Mantuvimos la base de 2 y sumamos sus exponentes, que es 2/3 de x más 1/3, y esto es igual a 2 a la menos 5. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Próximo a esto. Lo que se hizo, lo siguiente que se hizo fue aquí igualar el exponente al exponente. ¿Por qué? Porque tengo las mismas bases. Si yo tengo las mismas bases, puedo igualar los exponentes. Solamente si tengo la misma base. ¿Sí? Si tengo aquí, yo que sé, un 2 y un 3, yo no puedo hacer la igualación de exponentes. ¿Cómo se logra hacer esto? No es que esta sea una regla que tengo en la misma base y voy a usar exponentes, no. Para yo poder hacer esto, aplico logaritmo en base 2 a los dos lados. ¿Sí? De esta manera yo no altero mi ecuación, aplicando un logaritmo a los dos lados. Entonces, ¿cuál es una propiedad de los logaritmos? Nos dice que si yo tengo un logaritmo en base a de un número a, esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, dicho esto, hay otra propiedad de los logaritmos que nos dice que si yo tengo un logaritmo en base b de un número a elevado a la n, yo puedo este exponente poner como multiplicación del logaritmo. Es decir, que esto, un logaritmo en base b de un número a elevado a la n, es igual a mi exponente n por el logaritmo en base b de ese número. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. Recordando esto,
y que un logaritmo en base a de mi mismo número va a ser igual a 1, ¿qué es lo que yo puedo tener aquí? ¿Sí? Puedo bajar mi exponente, que va a ser 2x sobre 3 más un tercio, por el logaritmo de 2 en base 2, que va a ser igual a 1. Es decir, que me va a quedar el exponente por 1. Y este va a ser mi exponente. Es como si mi exponente estuviera multiplicado por 1. Y aquí se cumple lo mismo. ¿Sí? Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Y bajo mi exponente, que es menos 5. Y que los tengo la igualación de exponentes, pero ¿a través de qué? A través de la aplicación de reglas, tanto de radicales, logaritmos y exponentes. Entonces es muy importante revisar esto, ¿sí? Ahora, con esta igualación, 2 tercios de x más un tercio igual a menos 5, simplemente opero para poder despejar mi variable x. Entonces, operando mi expresión 2x más 1 sobre 3 igual a menos 5, intento despejar la x, ¿qué es lo que hago? Este 3 que está dividiendo paso a multiplicar por el menos 5, entonces me quedaría 3 por menos 5, menos 15. Menos 15 igual a 2x más 1. Bien, este 1 que está aquí sumando pasa al otro lado a restar. Me quedaría 2x igual a menos 16. Sí, este 2 igual, si está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Por tanto, menos 16 para 2 me va a dar a menos 8. Es decir, que la solución para esta expresión que yo tengo aquí de x ha sido x igual a menos 8. Bien, muchachos, finalmente vamos a concluir con la resolución de ejercicios de funciones exponenciales presentándoles un problema. Sí, un problema de la vida cotidiana en el que yo uso una función exponencial para resolver este problema. Veamos qué me dice. Se compra un certificado de depósito por $6,500 y se lo conserva durante 6 años. Si se gana el 4% compuesto trimestralmente, ¿cuál será el valor del certificado de 6 años? Veamos. Después de analizar el problema, vamos a sacar sus datos. ¿Qué me dice? Que el costo va a ser el costo por depósito será de $6,500 y se lo conservará por 6 años. ¿Sí? Y que se tendrá una ganancia 4% compuesto trimestralmente. Bien, ¿cuál será el valor de ese certificado de 6 años? Entonces, veamos. Me dice que voy a ganar 4% compuesto trimestralmente. Al año, ¿cuánto podré ganar? ¿Cuántos trimestres tiene un año? Ya, un trimestre está compuesto de 3 meses, por tanto, en un año voy a tener un total de 4 trimestres. Es decir, que en 6 años voy a tener un total de 24 trimestres. ¿Sí? Hay que recordar que este 4% es compuesto, ¿sí? Compuesto trimestralmente. Es decir, que quiero saber ¿qué ganancia voy a poseer en esos 24 trimestres? ¿Sí? Que contienen mis 6 años. Entonces, será una multiplicación de mis $6,500 por en este caso sería mi unidad más el 0,04 que representa el 4% dividido para mis trimestres. ¿Sí? Entonces será mi ganancia neta, o sea, mi 100%, ¿sí? Mi 100% más, en este caso, el 4% dividido para los 4 trimestres que tiene el año. Y todo esto va a ser elevado a la potencia de 24, ya que 24 va a ser mi número de trimestres total en 6 años, ¿sí? Entonces, a través de esta operación, yo puedo determinar cuál va a ser el valor del certificado en 6 años. Entonces, opero, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Mis 6,500 por 1 más 0,04 dividido para 4 y todo esto elevado a la 24. Sí, si yo hago esta operación, voy a tener un valor del certificado de 6 años aproximado de $8,253,28.
Y bien, muchachos, con este tipo de ejemplos y los ejercicios hechos anteriormente, yo puedo enfrentarme de mejor manera a problemas futuros. Y entonces espero que esto les haya servido de mucha ayuda y nos estaremos viendo en el próximo tema.